El día de hoy nos acompaña Miguel Ángel de León Miranda, psicoterapeuta. Buenos días, Miguel Ángel. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes por acá. Oye, la adolescencia, esta etapa que uno ni siquiera es niño, no es adulto, empieza a cambiar tu cuerpo, está desproporcionado, ¿no? Nadie nos entiende, queremos huir y está llena de cosas que ni uno mismo llega a entender, ¿no? Fíjate que algo que me parece básico de comunicar al público es que dejemos de ver la adolescencia como un problema. Ser adolescente no es problema. Sí. En realidad la adolescencia es un momento clave en la vida de un ser humano, es la segunda oportunidad en la vida para hacer cambios profundos, cambios importantes, y como padre la regaste todo el periodo anterior de la niñez, la adolescencia es el segundo momento donde puedes hacer algunos cambios y ajustes para corregir si es que algo hiciste mal. Okay. La palabra adolescencia viene de latín, que quiere decir adolescere. Mucha gente dice es que es adolecer, que le falta algo. No es cierto. Adolecere significa crecer. Y es un momento donde los muchachos entran en una crisis, y la palabra crisis significa en chino peligro y oportunidad. Y te encuentras ante el peligro de ir hacia abajo, drogas y todo lo que ya sabemos, o ante la oportunidad de hacer una transformación en tu vida. Realmente los puntos críticos de la adolescencia son, de los más importantes, es la definición de una identidad. Como tú bien lo decías, dejas de ser niño y esto implica una pérdida, un duelo que hay que elaborar. Y como padre tengo que estar atento a eso. ¿Qué significa irlo acompañando a descubrirse, a encontrarse? Un punto clave que siempre le digo a mis pacientes, a la gente con la que trabajo, es identifica los talentos de tu hijo. Si tú logras identificar que ese muchacho adolescente, guapo, feo, gordo, como sea, logras identificar uno de sus talentos, estás dándole el 90% de posibilidad de que en su vida ese muchacho sea exitoso. Hay gente que de pronto espera que el adolescente ya tenga definida la carrera, ya tenga definido lo que va a hacer. Hay jóvenes que son muy exitosos sin haber estudiado una carrera profesional. Claro. Hace algunos años me topé con una persona que me decía que con tercer grado de primaria, hoy es un empresario muy exitoso, ¿no? Tercer grado de primaria, y le preguntaba, ¿cómo le hiciste? Este muchacho dice que era terrible cuando era niño. Su papá se dio cuenta que era muy intrépido, muy arrojado, muy de pronto como descuidado, incluso en su propia persona. El padre inteligente lo empieza a meter a deportes extremos, donde además el muchacho es talentosísimo y exitosísimo. Y hoy es uno de los empresarios más exitosos en México en deportes extremos. No tiene una educación formal como la esperáramos, pero tuvo una educación alterna, paralela. Claro. Y esto fue entender que la adolescencia no es un problema. Si tú identificas el talento de tu hijo, lo estimulas, lo apoyas, lo acompañas, seguramente va a tener logros muy importantes. Pues es una de las etapas en las que podemos descubrir otras herramientas que podemos utilizar en nuestra vida. Pero afirmarte como quien tú eres, como tú eres, ¿no? Tenemos una serie de estándares de que así debe de ser. La felicidad es esto. Perdón, la felicidad son momentos. Es relativa, ¿no? Es relativa y lo vamos encontrando. Y si tú como padre eres maduro, que ese es otro de los problemas importantes en la adolescencia, muchos padres de pronto creen que tienen el saber y tienen la razón por ser padres. No es verdad. Hay padres que temen que en un momento dado acercarse al hijo a decirle, lo siento, me equivoqué, te ofrezco una disculpa por lo que te dije o lo que te hice. Eso no sabes lo que puede comunicar con tu hijo, el poder que te puede dar como verdadera autoridad cuando reconoces a alguien que es capaz de ser tu superior y reconocer que se equivocó. Es un mensaje de vida. Los hijos son maestros y todos los padres en sentido estricto tendríamos que entender que los hijos vienen a enseñarnos y en cada etapa es diferente. La adolescencia es maravillosa porque después de la adolescencia tú vas a ver despegar a tus hijos, ¿no? O atorarse terriblemente. Pero esto finalmente te habla de también cómo pasaste tu adolescencia. Si en tu adolescencia tú no resolviste conflictos, por ejemplo, la identidad, hoy día es muy claro, muy abierto, los jóvenes cada vez más se reconocen quién es homosexual, heterosexual, bisexual. Ya no es un conflicto como antes. Esto ya es algo que se respeta. Ya no abruma. Y eso está abriendo la posibilidad de verdad de que la gente sea amada, respetada por quien es, ¿no? Si nos vamos en el terreno profesional, pues te marcaba esto, ¿no? No necesitas ser un especialista en algo, formalmente hablando, ¿no? La escuela tradicional. Si tú encuentras que a través de la escuela de la vida, muchos padres dicen, aprendí en la universidad de la vida. Sí es cierto. Si tú de pronto permites que tu hijo se desarrolle, crezca, lo respetas, vas a fomentar una buena relación. Y se vale que se dé también golpes, ¿no? Es necesario. Ese es otro punto clave de la adolescencia. Como padre tú tienes que dejar que tu hijo enfrente las consecuencias. Muchos padres, me encuentro muchísimo con eso.
cuando el hijo está en un problema, van y lo rescatan, ¿no? Van y le resuelven el problema porque les da miedo que pierdan un año escolar, porque les da miedo que se acerquen a una situación de riesgo en su vida. A veces es necesario que los hijos entren en estas situaciones de riesgo y vean lo que en la realidad pasa. Si tú te conviertes en un padre rescatador, cada vez te vuelves más poderoso y más potente, pero tu hijo se vuelve más débil, más dependiente, más inseguro. ¿Qué va a pasar cuando tú no estés como Exactamente, padre, ¿no? Entonces, mira, de verdad creo que esta fase de la adolescencia, entre muchos problemas que puede traer, si lo vamos entendiendo como adolescencia no es un problema, adolescencia es un momento de oportunidad, tanto para ti como padre, de posicionarte como figura de autoridad. La crisis que vivimos hoy a nivel mundial con respecto a las autoridades, tú ve a los políticos, ¿en quién crees? Si volteas a la iglesia, a la política, a la religión, a todos lados, las autoridades están muy cuestionadas y los adolescentes hoy están poniendo el dedo en la llaga y eso me parece maravilloso, porque nos obliga a repensar, nos obliga a plantearnos desde otro lugar como figuras de autoridad. Frecuentemente le digo al padre, ¿cuántos años tienes? 40, 50. ¿Cuántos tiene tu hijo? 12, 10, 5. Matemáticamente hablando, 50 es más que 10. Por lo tanto, tú tendrías que ser más maduro que tus hijos. Correcto. Y esto ojalá se lo queden hoy los papás en la mente. Sí. Los hijos vienen para practicar. La escuela tiene que ser una escuela de aprendizaje, un laboratorio de aprendizaje, donde tú como alguien que contiene este hijo y le dice, estos son los límites y aquí puedes hacer lo que quieras, te puedes equivocar porque además estás practicando. Esa es mi función, vigilar que tu práctica sea segura, pero debo dejarte vivir tus consecuencias. Claro. Y si logro llevarte a ese punto, muy probablemente en unos pocos años estaré gozando contigo de tu éxito, de tu desarrollo, de una buena relación contigo. Claro, y de tus fracasos también. Esto es prueba y error. Por supuesto. Miguel Ángel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Que tengas excelente semana. Igualmente.